El podcast de hoy es algo diferente. En él vais a poder escuchar la entrevista que el sociólogo José Bobadilla me hizo sobre mi última novela La pérdida de la historia. Lejos de ser una simple entrevista promocional, el podcast es más una charla sobre temas como el ciberpunk, las distopías, el transhumanismo y en definitiva el efecto de las nuevas tecnologías en las sociedades capitalistas. Todos los temas nombrados, controlados y donde José Bobadilla tiene un amplio conocimiento de ellos y creo que han hecho que en definitiva la entrevista o la charla que hemos tenido sea un buen documento sociológico que vale la pena subir al podcast de Sociología Inquieta. Así que espero que os guste y os dejo directamente con la entrevista. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas a Hilargia Caos Podcast. Hoy volvemos a estar con Álvaro Solé de Sociología Inquieta, pero hoy no hablaremos de sociología pura y dura, sino que vamos a hablar de su novela, que es La pérdida de la historia. Primero de todo, agradecerte que me enviaras la novela. Es una novela de 150 páginas. Para mí me ha resultado muy interesante, muy fácil de leer. Como te comenté, me la leí en un sábado por la tarde, la cogí, la empecé y el lore que tiene, la historia que explicas, pienso que es lo suficientemente interesante como para mantenerte enganchado 4 o 5 horas que puedas estar leyendo la novela. Hay un personaje que luego lo mencionaremos que para mí es de los mejores, no sé, me enamoré de ese personaje, me gustó mucho y... Y nada, preséntate y si quieres decir o mencionar 4 o 5 cosas de la novela antes de entrar a la entrevista sin spoilear a la gente para que ellos mismos y ellas mismas la puedan coger y leerlo, pues adelante. Buenas a todos y todas. Como ya ha dicho José, vamos a hablar de una novela de ciencia ficción que sí que está escrita en clave sociológica. Es un relato corto, una novela corta de 150 páginas y bueno, trata bastantes temáticas. Sí que es cierto que tiene, digamos, un lore parecido o con muchas influencias del cyberpunk, también del space opera, pero tampoco es ninguna de las dos al uso. Y en realidad, bueno, como ya he dicho, utilizo un poco el contexto de la distopía futurista para hablar de temáticas actuales y, bueno, en principio no tengo nada más que decir, aparte de quien le guste un poco la sociología, le gusta también la ciencia ficción, las distopías y los, digamos, un poco los mundos imaginados, pues le invito a que la lea porque creo que le puede interesar. Perfecto. Si quieres decir dónde pueden conseguir la Sí, novela. la novela se puede conseguir para la gente de Latinoamérica sobre todo, que son los que lo tienen un poco más difícil, solo por Amazon, tanto en versión digital como en versión escrita. Y en España sí que se puede conseguir tanto por Amazon, también están algunas librerías y a través de la editorial El Ojo de Poe. Te llega a casa, la puedes comprar y te llega a casa en territorio español sin ningún tipo de problema. Perfecto. Todo esto, luego me pasas enlaces que lo dejamos en la cajita de descripciones que lo tengan más Perfecto. fácil de conseguir. Y bueno, empezamos con la entrevista. No vamos a spoilear a la gente, sino que bajo mi sesgo de todo lo que me he formado y leído, pues serían más las preguntas que a mí me plantean. Y la primera que te tengo que hacer es como la más obligada, ya que actualmente vivimos inmersos en un mundo que nos bombardea constantemente con visiones apocalípticas del futuro, con distopías que están presentes en muchas novelas, en series y en películas, y parece ser pues que a la humanidad somos un poco masoquistas y nos gusta esto de regodearnos con las visiones apocalípticas del futuro. Pero tu novela se encamina más hacia la utopía, entonces la pregunta es, ¿por qué te decantaste a escribir sobre la utopía o desde la utopía? Sí, bueno, un poco como tú has dicho, yo entiendo que vivimos en una fiebre distópica, ¿no? Una especie de no hay futuro, también pues, muy ligado al contexto social actual, ¿no? Donde el neoliberalismo lleva muchos años siendo la tónica hegemónica social, política, económica, y eso pues tiene su repercusión también en el imaginario cultural y he querido siempre, porque es algo
que me ha gustado mucho, ¿no? Las distopías en cuanto a género literario, entonces no quería renunciar a ella. En realidad sí que creo que escribo una distopía finalmente, pero no como otras distopías clásicas, estilo a lo mejor 1984 o Un Mundo Feliz, o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que son distopías muy cerradas en el sentido de que generan un contexto donde la finalidad no es mejorar la vida del protagonista o de los protagonistas, sino contar, ¿no?, una situación de angustia que están viviendo o un contexto muy complicado. Entonces sí que creo que la novela tiene pues ese fin de perseguir todo el rato una especie de relato que va hacia la utopía, como tú bien has dicho, en el sentido no de simplemente imaginar cosas fantásticas o que sean perfectas, sino de también tener un ejercicio de intentar pensar un lugar donde las personas puedan vivir mejor, ¿no? Porque la historia nunca es, digamos, como la vemos ahora, ¿no? En el sentido de inamovible, donde el neoliberalismo no se pueda mover o estemos abocados a un capitalismo cyberpunk al estilo más distópico y apocalíptico. Entonces sí que intento hacer ese ejercicio, que es un ejercicio que me doy cuenta yo mientras escribo la novela, en el sentido de no quiero que sea todo negativo, creo que tenga también un poco de feedback en este sentido, donde se puede presentar también ideas que vayan en contra de la distopía. Sí, yo cuando empecé a leer la novela, sí que me di cuenta que al principio sí que es bastante distópico por la situación de los habitantes de Fro, que es el sistema en el cual pasa gran parte de la historia, pero poco a poco te vas dando cuenta de que sí que existe este pensamiento crítico, que poco a poco la protagonista se va dando cuenta de que puede alcanzar un mundo mejor, por llamarlo de alguna manera, y sí que cada vez de la distopía vamos pasando más a esta utopía y ves como sí que puede haber movimientos o personas que sí que luchan por este bien común, ¿no? Entonces pienso que la novela también, como comentabas, es un viaje desde la distopía hacia la utopía. En vez de conseguir o seguir siempre siendo de la distopía a la distopía, o de la distopía al final de la distopía y no se plantea ninguna otra alternativa, en la novela al menos la utopía existe, podemos decirlo así. Pero si seguimos avanzando, las preguntas que te voy haciendo es en función del orden cronológico como lo he ido leyendo. No es que las primeras preguntas sean más importantes que las últimas. Pues sobre la página 15 de la novela aproximadamente explicas que Val, que es la protagonista, enciende a Luffy, que es su robot, su acompañante, y describes brevemente la relación que en tu novela se da entre humanos, robots y androides. Incluso llegas a plantear que la imitación de la bondad humana fue la perdición de los androides. Y en este sentido, pues me gustaría preguntarte varias cosas. La primera es... Perdón, ¿qué está pasando? La primera es que si consideras que para el mundo hacia el que nos dirigimos es necesario antropomorfizar, dar forma humana a la tecnología, sea cual sea, o por el contrario es vital seguir manteniendo la diferencia entre humanos, robots y androides, sobre todo por lo que correspondería a esta idea de la bondad humana. Vale. Claro, en la novela yo me imagino a los androides en este caso, que Luffy sí que es cierto que es un robot, no es un androide. Los androides yo me refiero a ellos como inteligencias artificiales. Los androides en la novela para mí han desarrollado una conciencia real, y además es visto por los humanos como seres sintientes, que digamos es una conciencia que es diferente a la humana, es como más objetiva, me la imagino como más capaz de analizar todo de manera más analítica, y esto les ayuda también a generar una escala de valores que no sea tan contradictoria quizá como la humana, y eso lo plasmo bastante en la novela. En este caso intento girar un poco el relato de la conciencia que se despierta y se torna agresiva o intenta buscar su supervivencia a costa de los humanos. Y aquí intento plasmar una conciencia de la inteligencia artificial que tiende a ser buena por naturaleza, o al menos
quizá más buena que la humana o diferente, o también puede ser que similar. Y luego, respecto a la pregunta que me haces sobre la cuestión de bueno, asemejar a los animales, ¿no? A los robots, perdón, a formas animales, etcétera, pues no he reflexionado mucho sobre ello hasta que me la acabas de hacer ahora la pregunta. Creo que es importante, digamos, separar, ¿no? Separar lo que los animales sintientes, obviamente, y los seres vivos, de lo que, bueno, digamos, de artefactos o robots, porque Luffy, no hay que olvidar que en la novela es un robot. Es un robot muy sofisticado, pero no tiene conciencia. Eso sí, si llegamos en un hipotético caso que generemos inteligencias artificiales, entonces ahí yo creo que debería cambiar todo bastante, y deberíamos emplear una ética mucho más digamos, enfocada a relacionarnos, ¿no? Con seres que sienten, obviamente. Sí, es interesante, sobre todo ahora que lo comentabas. Claro, cuando tú escribes la novela no tengo presente cómo tú la estás escribiendo o desde dónde la estás escribiendo, pero ahora que estabas explicando esto, lo de la inteligencia artificial bondadosa y que no mira por ella misma, me ha recordado como el contrapunto a lo típico Terminator Skynet, que cuando la conciencia o la inteligencia artificial adquiere conciencia, lo primero que va a hacer es rebelarse contra la humanidad. Claro, tú aquí planteas la situación contraria. La inteligencia artificial adquiere esa conciencia que implica ayudar a la especie humana, ¿no? Entonces sí que Sí. aquí es un punto más utópico también, porque veas lo que veas. El otro día estaba viendo una serie también y un robot que salía: tienes que preservar la vida del planeta. Vale, pues lo primero que tengo que hacer es cargarme a los humanos, porque los humanos no preservan la vida del planeta, ¿no? Entonces sé que estamos constantemente bombardeados con estas imágenes completamente distópicas de cuando la máquina adquiera conciencia, lo primero que va a hacer va a ser cargarse a la humanidad. Y lo de la dar forma humana a la tecnología, es que la palabra es un poco complicada. Esto lo comentaba porque hace poco estuve leyendo también que una de las propuestas que se plantean a día de hoy es para generar una ética del cuidado en base hacia la tecnología. Es como darle igual que para cuidar de la naturaleza la hemos acabado llamando la madre tierra, la Pachamama, etcétera, hacer lo mismo a nivel tecnológico para generar como este cuidado, ¿no? Pero otra de las cuestiones que también planteas es la relación entre los androides y los humanos y Val, en este sentido de que algunos de los androides eran sus amantes. Entonces, todo lo que es la robótica aplicada a la sexualidad está bastante en auge. Incluso Elon Musk, en una de sus empresas dedicada a la robótica, ya afirmó que sus robots podrían ser acompañantes sexuales. Entonces, te pregunto también si piensas que los llamados ser robots tendrán cabida en la sociedad del futuro o próxima, porque ya existen, ya están a la venta, ya se pueden comercializar, y si llegaremos a tener relaciones afectivas o afectivos sexuales con estos sex robots, o todavía sería algo como completamente disruptivo, algo que en tu novela, por ejemplo, se ve que no, que es como muy aceptado. Sí, claro, aquí creo dos cosas, ¿no? Sí que creo que podía tener cabida en nuestra sociedad, y además lo está teniendo, ¿no? Como tú ya has comentado, que está empezando a surgir. De hecho, ya hay imitaciones, ¿no? De cuerpos femeninos, quizá a lo mejor no sex robots, pero sí que cuerpos hechos con material sintético, etcétera, que se parecen bastante al cuerpo de una mujer. Pero aquí hay una dimensión patriarcal, ¿no? Que creo que es muy negativa, porque parece que toda esta industria o todo este tipo de productos están enfocados a satisfacer los deseos o las pulsiones heterosexuales de los hombres en general. Por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que tiene como, o que representa una visión de la masculinidad bastante misógina, en mi opinión. El multimillonario con mucho poder, que además abiertamente tiene postulados bastante reaccionarios o muy ligados a la extrema derecha estadounidense. Yo pienso que sí, que estos cuerpos femeninos, estos robots artificiales van a tener cabida en la sociedad, o pueden tener,
pero sí que es verdad que la novela yo no lo plasmo desde esa visión, sino que lo plasmo desde que Val, la protagonista, tiene o ha tenido relaciones con androides que, como he dicho antes, ya son conscientes, es decir, tienen una conciencia. Entonces, a nivel, digamos, de conversación, a nivel de interacción, yo lo veo como si interactuaran como una persona, o con algo parecido, o como una persona que es diferente, ¿no? En este caso. Entonces aquí no estamos hablando de una relación entre un ser consciente y una proyección que puede estar ligada a un imaginario patriarcal o a un fetiche frente a un objeto inerte, ¿no? Que sería lo que estamos hablando ahora en cuanto a los robots sexuales o las imitaciones de los cuerpos femeninos artificiales. Yo lo miro de una manera diferente, digamos, como una relación que se ha normalizado y que sí que es entre un ser que, digamos, no es humano o no es humano como la concepción humana de ahora y un ser que sí que es un humano tradicional. Es un tema muy interesante. En verdad, está mucho más desarrollado de lo que nos podemos llegar a imaginar, porque no está centrado, cierto es que está dentro de un sistema heteropatriarcal, normativo, heteronormativo, etcétera, pero también se está pensando mucho en hibridaciones un tanto rollo quimeras de robots mitad animales, mitad humanos, personalización de identidad del robot, etcétera, y se está aplicando, por ejemplo, en centros penitenciarios para tratar con violadores, etcétera. O sea, es un mundo bastante ampliado. Pero dejando de lado estas preguntas, en la página 16 sé que hay una frase, y aquí cito directamente tu novela, que dices: absolutamente todo lo que rodea la vida de un floriano gira alrededor del trabajo. El trabajo es una cuestión muy central en tu novela, la relación del ser humano con el trabajo. Podríamos decir que la vida de la gran mayoría de personas, fuera de la novela, también gira alrededor del trabajo, ¿no? El ser humano siempre ha vivido alrededor del trabajo. Y aquí, pues, o en este sentido, es qué visión del trabajo piensas que se ha establecido como la hegemónica, y piensas que si es posible redefinir la relación con el trabajo o alcanzar el fin del trabajo gracias a la robotización y automatización. Sí, sí, esa es muy buena pregunta, porque yo creo que si hay algo, digamos, que es transversal en la novela y es una temática sociológica, es la sociología del trabajo y la visión neoliberal y capitalista de trabajo que tenemos actualmente, ¿no? Eso tiene una consecuencia en la población que también sufro yo y lo vuelco en la novela, ¿no? A modo de pensamiento y reflexión, que es la enajenación o la alienación que tenemos las personas que vivimos hoy en día en los países periféricos en condiciones de esclavitud, que quizás serían un poco las condiciones que sufre Val, la protagonista, pero en las sociedades occidentales, en las que vivimos tú o yo, donde también tenemos la clase trabajadora, mucho estrés, mucha ansiedad por el trabajo, le dedicamos muchas horas, quizá casi más horas que el tiempo de ocio, y aquí sí que evidentemente estoy a favor de reelaborar, ¿no? Y de plantear alternativas donde el trabajo tenga menos importancia que otras esferas, como puede ser en general vivir. Y ahí englobo ocio, englobo calidad de vida en el sentido de poder disfrutar de la cultura, poder disfrutar de las relaciones sociales de una manera que no sean mercantilizadas. Y creo que evidentemente el avance de las nuevas tecnologías, de la robotización, automatización, evidentemente puede ayudar a esto y debería hacerlo. Lo que sí que es cierto que creo que queda mucho por avanzar en ese sentido, a lo mejor en el ámbito técnico, pero sí en el ámbito de las políticas que se emplean, ¿no? Para nada creo que hoy en día se esté buscando una aplicación de la robótica para mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora. Creo que vamos a tener que luchar por reducción de jornada y para que las nuevas tecnologías se utilicen también para mejorar nuestras condiciones de vida. Esto me resulta
interesante porque no sé si lo conoces, a Murray Bookchin. No. Es el padre del ecoanarquismo de los Estados Unidos, muy defensor de... Bueno, para mí es un outsider dentro del pensamiento anarquista ya de finales del siglo XX, porque él aboga por una tecnología liberadora y por una tecnología que suponga el fin del trabajo como lo tenemos pensado a día de hoy, ¿no? Él realiza una fuerte crítica a cómo el marxismo y todo el socialismo durante la industrialización, frente a la pérdida de trabajo que suponía la industrialización, se pusieron a defender pues trabajo para todos en vez de trabajo para nadie. Unas dialécticas que en aquella época. Entonces él aboga muy fuerte por esta idea de cojamos toda la tecnología que tenemos a día de hoy, pongámosla al servicio de la vida y eliminemos esta idea que tenemos del trabajo, ¿no? Que es, finalmente es la que ha acabado imponiéndose por por el neoliberalismo. Entonces, como muy bien comentaba, sí que es cierto que la robotización y la automatización hoy en día pues están al servicio del capitalismo, si nos ahorramos mano de obra, más beneficios para la empresa, y aquí pues cogemos todo un sesgo de pues la tecnología es mala, el capitalismo es el que se ha apoderado de todo esto, nunca vamos a poder hacer nada, vayamos en contra de todo esto de aquí. Pero en relación a este mismo tema del trabajo como eje central o uno de los ejes centrales de tu novela, un poco más adelante en la página 20, comentas que los freudianos, que son los habitantes de Freud, no tienen identidad, ¿no? Aquí relacionamos identidad y relacionamos el trabajo. Comentas que no son humanos ni animales y que no son dueños de ninguna de sus identidades, ni social, ni biológica, ni emocional. Entonces, ¿piensas que en el mundo de hoy esto es así? Es decir, que somos un recurso deshumanizado y desposeídos de identidad para las empresas. Sí, creo que en el ámbito empresarial y en el ámbito, digamos, de los discursos capitalistas neoliberales se usa además el lenguaje, ¿no?, deshumanizante, donde somos cifras y donde todo se piensa a través de una lógica muy mercantilista, donde se usan, por ejemplo, aquí en España, ¿no?, el lenguaje ligado al coaching o la emprendeduría, ¿no?, con palabras en inglés muy sofisticadas, etcétera, donde se individualiza al máximo el discurso, donde se intenta, digamos, que la gente se autoexplote al máximo para llegar, en teoría, al máximo de sus posibilidades dentro del trabajo o en general el éxito en la vida, que siempre es un éxito, digamos, monetario y empresarial. Entonces, en la sociedad actual sí que creo que hay como una deshumanización muy grande de la clase trabajadora, sobre todo, en cuanto bueno, a ser, digamos, un coste más dentro de las lógicas empresariales. Y sí que creo que la novela está llevado más al extremo, ¿no? Porque cuando hablo de que no son dueños de su identidad en general, ni biológica, ni emocional, es porque literalmente los freudianos no tienen, digamos, no forman parte de un país concreto, sino que son trabajadores de una empresa que surge o que se funda dentro de una colonia en una luna. Entonces, no son un estado como tal y son como simplemente trabajadores de una empresa. Entonces, es como que la empresa es dueña de ellos. Pero bueno, en cierto modo, evidentemente es una parábola, es una metáfora de también como, sobre todo las grandes empresas, bueno, y también las pequeñas, aunque se idealizan mucho, ven a la persona, ¿no?, al capital humano que tienen en ellas como algo deshumanizante, sí. Y dentro de estas tácticas de rehumanización, si lo podemos llamar de esta manera, ¿qué opinión te sugieren todos estos discursos capitalistas friendly, por llamarlo de alguna manera, que postulan que la identidad de la empresa la forman sus trabajadores? Es como, no, mi empresa no es X, sino mi empresa es lo que los trabajadores y trabajadores quieren que sea la empresa. Claro, sí, esto entra también un poco en la cultura neoliberal también, como he dicho, del coaching, etcétera, bueno, intentar generar imágenes muy que dan un poco, si las ves un poco digamos, te distancias, dan incluso a veces, te das cuenta de que son incluso distópicas, ¿no? Es como un anuncio de Black Mirror donde
con una musiquita y con un anuncio así muy moderno, te intentan vender que formas parte de una familia, que formas parte de un contexto donde miran por tu bien, por tu bienestar. Pero bueno, en realidad no deja de ser una relación de explotación en el que estás sometido y en el que tú, como no tienes, digamos, medios de producción, no posees medios de producción, tienes que vender tu fuerza de trabajo y estás en una relación de explotación en este caso. Desde un punto de vista, digamos, de análisis marxista sería así, y es en el que yo me muevo y en el que analizo la sociedad. Y creo que aquí estos tipos de discursos sí que disfrazan evidentemente esta relación de explotación a través de un acercamiento, ¿no? Y de generar una imagen de familia, una imagen irreal, donde se intenta debilitar mucho también el sindicalismo dentro de las empresas o la conciencia de clase dentro de ellas, generando como una especie de discurso donde en la empresa todo es una masa homogénea, donde no es así, ¿no? Dentro de la empresa hay diferentes cargos, hay trabajadores, digamos, no cualificados, cualificados, hay directivos, hay propietarios, hay accionistas, dependiendo del modelo de empresa. Entonces aquí creo que sí que se esconde, o esa es una estrategia de esconder una relación de explotación, sí. Sí, esto podríamos englobarlo dentro de las nuevas dinámicas del neoliberalismo en las sociedades de hoy, que tiene que ser todo como muy friendly, que la palabra ya se puso muy de moda y ahora se usa para todo. Pero si seguimos hablando del trabajo, o mejor dicho, del sistema que le da forma, otro tema que tocas es el tema del acumulacionismo, ¿no? Que es el sistema cómo funciona. Vemos que el capitalismo es un sistema que se basa en la acumulación de recursos, en la explotación de los mismos, en el corto plazo para la maximización de beneficios. ¿Ves posible salir de estas lógicas y proponer un sistema diferente que permita redefinir el trabajo? ¿O estamos completamente abocados a que el capitalismo ha ganado, ha triunfado y no habrá posibilidad de alternativa? Claro, esto está muy relacionado también con la pregunta que me haces al principio anterior a esta, del trabajo, como, digamos, un modelo diferente de trabajo, y está muy ligado, yo creo, a la visión ecologista de a lo que nos vamos, a lo que nos vamos y a lo que nos estamos enfrentando en la crisis climática. Es decir, el capitalismo siempre ha tenido, digamos, una manera de relacionarse con el medio que es insostenible en el sentido de que no tiene en cuenta los márgenes ecosistémicos, por lo tanto, depreda y destruye ecosistemas, extrayendo materias primas, extrayendo la energía de ellos y no dejando que se regeneren o no respetando los tiempos de regeneración de estos. Esto pues, ha generado una crisis climática que, digamos, el síntoma principal es el calentamiento global, el cambio climático, pero que hay una pérdida de biodiversidad, contaminación a todos los niveles, una edificación de los océanos. En fin, hay muchísimas problemáticas que hoy en día ya estamos viviendo, desgraciadamente, ¿no? La distopía se convierte en realidad ya, estamos viviendo en nuestras carnes. Y aquí yo creo que una clave es, evidentemente, un modelo de trabajo diferente, un modelo de producción, de consumo y de trabajo, las tres cosas, de manera diferente. Y esto creo que se puede hacer, evidentemente, y se debe hacer a través de un cambio en la utilización de las tecnologías. Tecnologías enfocadas quizá a reducir el trabajo y a ayudar a generar nuevos trabajos que estén enfocados a mejorar las condiciones ecológicas y climáticas de nosotros, de la sociedad humana. Yo creo que aquí es algo clave, ¿no? Digamos, el tecnocapitalismo enfocado al ecologismo. Yo ahí sí que estoy totalmente de acuerdo. La tecnología es una herramienta, digamos, intrínseca al humano y no podemos rechazarla. Estoy muy en desacuerdo en esa visión, digamos, anarcoprimitivista, ¿no? De volver a una sociedad mucho más atrasada a niveles técnicos o materiales. Creo que vamos a tener que renunciar a cosas, evidentemente, pero bueno, muchos avances tecnológicos que nos pueden hacer vivir de manera holgada.
Sí. Sí, este es uno de los temas, pienso que hoy en día como más importantes o más transversales a todo lo que está pasando, si los modelos que hoy tenemos tecnológicos realmente son lo suficientemente eficientes como para poder plantear una alternativa a todo este tecnocapitalismo extractivista, de acumulación, o si hay que renunciar a toda esta tecnología o a todo este potencial para dar como una pequeña marcha atrás y reencauzarlo todo. Por suerte, dentro de los imaginarios utópicos, distópicos, también tenemos el solar punk, que ya te muestran unas alternativas viables o abogan por la defensa de estas ecotecnologías donde naturaleza, tecnología cada vez estén más relacionadas. Hay autores como Yuk Hui o autoras como Rosy Braidotti que ya anuncian que no hay una diferencia entre tecnología y naturaleza, pues, sino que todo, o sea, esta diferenciación es más social que real. Entonces sí que hay una fuerte lucha tanto a nivel de novela como a nivel intelectual, como a nivel de lucha, sobre todo en Brasil, de activismo solarpunk, que sí que aboga un poco por todo esto. Entonces, como podemos observar, hay luz al final del túnel y se muestran los caminos utópicos para llegar a esas ecotecnologías o poner la visión o el foco en esos modelos. Pero dejando de lado un poco el tema del trabajo, entrando en un terreno un poco más filosófico, planteas la cuestión sobre el sentido de la realidad, dando a entender que esta únicamente puede ser colectiva. No te preguntas sobre qué es la realidad, sino sobre la construcción del sentido de la misma. Comparto la idea de que el sentido es colectivo y las grandes narrativas, pues, de mitologías, ideologías, así lo muestran, pero ¿qué sentido colectivo hay que darle a la realidad de hoy si queremos alejarnos del capitalismo tecnológico o del tecnocapitalismo que en la novela también dejas caer? Sí, claro, aquí entramos en dos, digamos, bueno, primero en un debate que siempre ha estado en las ciencias sociales, ¿no? Que es el individuo contra el colectivo. Em, yo creo que la balanza, ¿no? O sea, siempre hay que tener, digamos, un equilibrio entre comillas. Yo tiendo más por la visión que tengo del mundo subjetiva, a defender postulados colectivos, ¿no? Que se muevan a través de impulsos o de razones comunitarias. Pero sí que es cierto que si el grupo tiene una inercia nociva, totalitaria, autoritaria, intolerante frente a otros grupos, ¿no? Porque siempre que hay un grupo también hay, digamos, el grupo contrapuesto, eh, puede ser muy negativo, no dejarse llevar por la grupalidad, no sé si se puede decir así. La inercia de grupo, vamos. Pero sí que es cierto que hoy en día, y eso lo plasmo también en la novela, creo que esa balanza está totalmente desequilibrada, está desbordada desde el punto del individuo, ¿no? Sobre todo como he dicho, hay diferentes grupos. Yo creo que el grupo de la clase alta, la élite capitalista, comunitariamente, digamos, su conciencia es hegemónica y muy fuerte hoy en día. Incluso puede utilizar herramientas como la guerra o el fascismo para mantener sus cuotas de poder. Y la clase trabajadora, también por la acción, ¿no? Cultural y, digamos, el control que tiene también de los aparatos mediáticos y de generación de discursos sociales, la élite capitalista, pues bueno, la clase trabajadora, bueno, y en realidad por pérdida de derechos en general, también a nivel material, ha ido, ¿no? Atomizándose y teniendo una visión muy individualizada cada persona, cada trabajador y trabajadora del mundo, no todos, pero hay, digamos, una especie de enajenación en ese sentido. Me parece que todo el mundo está solo, y que vivimos en una distopía, ¿no? En un futuro muy negativo para la clase trabajadora. Y creo que esto puede cambiar, ¿no? La clase trabajadora, evidentemente, lleva décadas de derrota, de muchas derrotas, pero también ha avanzado muchísimo en los 200 años que tiene el capitalismo, un poco más. Y creo que aquí en este sentido, sí que abogo por intentar, ¿no? Defender una visión de la realidad que sea colectiva y que se pongan,
digamos, o encontrar puntos en común, sobre todo de las personas que tienen realidades materiales semejantes y por lo tanto pueden tener intereses iguales para poder avanzar, ¿no? a un proyecto de vida que no se sustente en el individualismo, sino que se sustente pues, en crear una comunidad para todos donde se pueda vivir mejor. Yo creo que la única manera de hacerlo es a través de ver y de defender una realidad a nivel colectivo. Más adelante, pienso que las preguntas que tengo planteadas, retomamos este tema nuevamente, pero si seguimos dentro de tu novela, en tu novela son los freudianos quienes buscan construir su propio sentido de la vida. Y la pregunta aquí es, ¿no sería esta la verdadera libertad humana? Es decir, tener la posibilidad de construir ese sentido colectivo. Y en la misma línea retomas este debate cuando planteas que el problema no es saber de dónde venimos, sino hacia dónde debemos ir. Y por lo tanto aquí la pregunta también es obligada a día de hoy, ¿hacia dónde deberíamos ir? Claro. Sí, claro, los freudianos están viviendo, ¿no? en una situación donde parecida, ¿no? a la que yo he descrito, ¿no? donde tienen que hacer algo o van a seguir siendo por el resto de los años esclavos, ¿no? Entonces no van a tener ningún tipo de autonomía para decidir lo que quieren a todos los niveles de su vida, ¿no? de su existencia. Entonces, la respuesta que yo doy es una unión, digamos, colectiva, una respuesta colectiva frente a otro grupo de personas que en este caso los someten. Que evidentemente es una parábola de, como yo observo, la lucha de clases actualmente, ¿no? Que sí que es verdad que ha cogido muchísimos matices desde que Marx la describe, pero creo que tiene, digamos, el génesis y el pozo sigue siendo bastante similar, ¿no? Y luego la otra cuestión que me preguntas, ¿no? Que es hacia dónde nos debemos dirigir, que es la más difícil de contestar, ¿no? Porque en realidad creo que es una pregunta que se debe formular, pero que se tiene que contestar con la acción, ¿no? Entonces, por eso yo muchas veces en la novela hago hincapié en organizaciones ya establecidas históricamente, como el sindicato o otras organizaciones que luchan, digamos, adoptan la lucha armada contra, digamos, los guardias, los freudianos que tienen un ejército, ¿no? Es una empresa que está militarizada y entonces usa la violencia, ¿no? Mata a los freudianos cuando estos se rebelan. Entonces hay una organización, ¿no? Tanto a nivel militar como a nivel político que intenta cambiar las cosas, en este caso. Obviamente en la sociedad actual creo que evidentemente por el tema de que el Estado y los ejércitos están profesionalizados y además la violencia no creo que lleve a ninguna parte. No estoy de acuerdo en usar una violencia o una lucha armada como sí que se ha hecho anteriormente, pero obviamente la organización sindical es algo que se ha olvidado y que se debe recuperar, obviamente se debe recuperar. No se ha olvidado evidentemente, pero está muy debilitada. Y debemos a lo mejor también encontrar nuevos modelos de sindicalismo, ¿no? Otras posturas quizá más anarquistas, no tanto marxistas, etcétera. No sé, abrir ahí un poco el abanico, pero sí que intentar buscar alternativas de organización. Pero serían un modelo cooperativista, colectivista, o sea, no basado en el individualismo que el capitalismo neoliberal nos ha vendido y que hemos interiorizado con mucha fuerza, sino que deberíamos ir hacia unos modelos más colectivistas. O sea, estarías en esa línea. Sí, en este caso, además, bueno, ya iba a hacer spoiler ahí un poco, pero me paro, ¿no? de comentar el asunto, pero sí que es cierto que sí, aquí yo, durante toda la novela, la postura, ¿no? Digamos, clara es la de, bueno, generar un movimiento de conciencia trabajadora de los freudianos, ¿no? Porque en este caso sí que es fácil hacerlo, para mí es un ejercicio fácil porque ellos, yo me los imagino como que forman parte de una macroempresa gigante que es tan grande que se puede considerar una ciudad o un país, pero no sigue dejando de ser una empresa. Entonces ellos tienen que cobrar conciencia en ese sentido, ¿no?
Entonces aquí siempre, en la novela siempre se defiende la colectivización de la empresa o en general de la identidad freudiana para que dejen de ser, ¿no?, de parte de una empresa y tomen, digamos, la identidad de ciudadanos de facto, con todos sus derechos. Sí, ahora cuando lo estabas explicando es que la imagen que se me ha venido es la de los replicantes de Blade Runner, que son replicantes creados por una empresa destinados a trabajar y al final adquieren como de la necesidad de ¿y qué importancia tengo yo en el mundo, no? Sí, yo también quiero formar parte de todo esto, entonces pues me ha suscitado esta imagen sobre todo con la frase final mítica. Pero bueno, que sí, en el fondo es un capitalismo llevado a tal extremo que el trabajador no pertenece ni a la sociedad ni a la ciudadanía, sino que es propiedad exclusiva de la empresa. Si seguimos avanzando, en la novela también planteas en un fragmento, en un capítulo, la dicotomía entre lo que llamas humanidad e inhumanidad, donde los inhumanos pues, son los guardias de Fro, este ejército o estas fuerzas militarizadas, que son los que sustentan el monopolio de la violencia, y la humanidad son el resto de personas. Argumentas, que esto me resultó muy interesante, que si eres guardia en Fro, no dudarías en golpear, pero que si eres persona no dudarías en tender la palma de tu mano, ¿no? En el sentido de, pues, existe un buenismo en la humanidad de Fro para ayudar a los demás. ¿Piensas, usando esta misma simbología, que en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, hay más guardias, más inhumanos que personas, que humanos? Sí, bueno, aquí, claro, para realizar esta reflexión yo me baso mucho en la dinámica de grupos, que se estudia en psicología social y en sociología, como autores muy famosos como Philip Zimbardo o también Zygmunt Bauman en su obra Modernidad y Holocausto también hablan de cómo el grupo, ¿no?, o cómo inercias sociales o contextos sociales pueden hacer que personas cometan actos violentos, ¿no?, o vejatorios, incluso generen cosas tan horrendas como el Holocausto. En este caso, Bauman lo explica, bueno, y Zimbardo también va un poco en la línea de intentar explicar cómo pueden ocurrir ese tipo de cosas. Pienso que depende del contexto, pero sí que yo tengo una tendencia a pensar que no todo el mundo tiene, digamos, una naturaleza intrínsecamente mala, ¿no?, o que se predisponga más a lo malo. Creo que es cierto que hay que reconocer que depende muchísimo del contexto y que es algo, digamos, que nos echa para atrás a veces, pero sí que es cierto que si logras entrar en dinámicas de manera inconsciente o consciente, da igual, en dinámicas, digamos, muy violentas, negativas, totalitarias, como puede ser lo que pasó con el fascismo, con el nazismo en Alemania, pues te puedes encontrar con grandes cantidades de población que participan o que sacan su peor versión, ¿no? Yo creo que no es ni blanco ni negro, sino que cada persona en un contexto diferente, con unas herramientas cognitivas diferentes o con una percepción de la sociedad diferente, de cómo categoriza, de los valores que tiene, pues puede comportarse de una manera o de otra. Entonces, eso solo se ve cuando estás sometido a una situación de esas, en la que te vas a enfrentar a lo que te propone un grupo o a los valores del grupo, y la capacidad que tú tienes de manera individual de aceptarlos o rechazarlos o hacerles frente. Entonces, es una pregunta que tiene difícil respuesta, pero yo sí que me inclino por pensar que con unas condiciones de contexto social adecuadas, las personas siempre van a buscar su bienestar, que se aleja normalmente de la confrontación o la violencia. Pero sí que es cierto que siempre está el fantasma, ¿no?, de la intolerancia, del fascismo, y hoy en día lo estamos viendo, ¿no?, cuando nos preguntamos cómo puede volver a surgir, ¿no?, los neofascismos actualmente en Europa, en Latinoamérica o, bueno, en muchas partes del mundo. Bueno, yo creo que Bauman y Zimbardo tienen un poco la respuesta, ¿no? Hay múltiples respuestas a esta pregunta.
Pero creo que dentro de la psicología y la dinámica de grupos vemos cómo el grupo, si torna un liderazgo, digamos, intolerante, autoritario, fascista, racista, los valores que en ellos se expanden, pues bueno, es fácilmente que te puedan impregnar porque somos muy susceptibles al contexto colectivo en el que nos desenvolvemos. Entonces es un poco la idea de esa reflexión. Claro, hablas de valores, hablas bueno, de que somos influenciables a los contextos sociales, que en el fondo no dejan de ser narrativas de valor, ¿no? El liberalismo es una narrativa, el fascismo es otra narrativa, el nazismo es una narrativa, el marxismo es una narrativa. Entonces, ¿cómo se pueden establecer los valores para hacernos más personas, para hacernos más humanos? Considerando que a lo mejor hoy en día somos más inhumanos que humanos, que tendemos más a golpear que a tender la palma de la mano, ¿no? ¿Cómo podríamos construir o desde dónde podríamos construir estos valores que nos hagan más personas? Sí, aquí, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Vemos un contexto de guerra cultural abierta en redes sociales, que está muy ligada también a las nuevas tecnologías, ¿no? La discursiva ya no es tan hegemónica de los grandes medios de masas como la televisión, la radio, la prensa, sino que cada persona puede participar en los discursos culturales dentro de las redes, etc. Y aquí vemos, digamos, lo que se llama muchas veces, que a mí no me gusta la palabra, pero bueno, que se usa para que la gente lo entienda, la polarización, que en realidad yo creo que es la expresión de los discursos que hay, la lucha discursiva por diferentes narrativas, como tú bien has dicho, dentro de la sociedad. Entonces sí que creo que hay que aquí intentar luchar, ¿no? E imponer narrativas que respeten los derechos humanos, que desde mi punto de vista subjetivo, obviamente, pero yo lo que defiendo aquí, pues son narrativas que estén enfocadas a luchar contra el antirracismo, a luchar contra la sociedad patriarcal, desde mi punto de vista como trabajador y como alguien que forma parte de la clase trabajadora, que defienda, ¿no?, los intereses de la clase trabajadora, y en general que genere un relato cultural que pueda ya no solo defender esos intereses, sino hacer frente a otros intereses que creo que son antagónicos a la vida en general, como son los discursos de extrema derecha, que son muchas veces adoptados por la propia clase trabajadora, pero que en realidad están en contra de todos nosotros y que benefician a una pequeña élite. Entonces, aquí sí que este concepto, ¿no?, de hegemonía cultural de Gramsci, donde ya no es solo lo material o la estructura económica como más defiende, sino también comprender cómo los valores culturales y la cosmovisión que una sociedad tiene, si ésta impera por delante de otras, puede hacer que se mueva, ¿no?, toda una estructura social. Entonces aquí creo que es muy importante dar la guerra cultural para defender valores que nosotros consideramos como buenos, ¿no? Sí. En este sentido estaba acordándome ahora del maravilloso barco de Coleman que estudiamos en sociología, no sé si lo estudiaste, que eras como a partir de microcambios sociales acabar haciendo el macrocambio social, ¿no? Entonces pienso que hoy en día, con el concepto tan de moda de interseccionalidad, pienso que en cada sección de esta interseccionalidad hay que promover una lucha cultural que contraponga un sistema de valor dominado por el neoliberalismo y el individualismo a un sistema de valor que no esté regido por estos pilares, sino que habrá que pensar qué nuevos pilares se necesitan para hacernos más personas o más humanos. Y en este sentido de las narrativas que estábamos comentando, en la página 55 planteas una cuestión que bajo mi punto de vista, simplemente la he añadido por esto, me suscita mucho interés porque es uno de los temas que más he investigado, a los que más me dedico a la investigación, que es, hablas de religión y ciencia, ¿no?, que siempre han sido como dos puntos completamente enfrentados, luchados, que uno aboga por la destrucción del otro, llevándolas un poco al extremo. Me hizo mucho gracia cuando hablas de los curas terrícolas, es como, ostras, no,
claro, te das cuenta de que realmente estás hablando desde el espacio exterior a un pasado terrícola, que es como pues, lo pones así, y dices que no enseñaban mediante la ciencia, sino por relatos y cuentos, igual que lo hacen los freudianos con los niños de 5 años, ¿no? Entonces, eh, la pregunta sería, ¿no son todos los relatos religiosos, ideológicos, científicos que podamos tener hoy en día? Incluso Marx hablaba de el marxismo científico, una forma de explicarnos y autoconvencernos del sentido colectivo y ontológico de la realidad humana. Sí, no, sin duda. Yo en ese sentido no esquivo, ¿no? La subjetividad de la religión, al igual que la ciencia, pues son esquemas, ¿no? Para poder, esquemas cognitivos, cosmovisiones, que tienen diferentes entramados o diferentes estrategias que al final lo que buscan es explicar la realidad a través de ciertos parámetros concretos. Y dentro de estos, detrás de estos, hay una ideología con intereses, con grupos bueno, que tienen una conciencia concreta, una visión de la realidad concreta y que utilizan estas herramientas que forman parte de su visión del mundo para explicar la realidad, ¿no? Y defender también posturas políticas, ideológicas, etcétera. Pero sí que creo que la ciencia, desde mi punto de vista, tiene un punto de anclaje mucho más potente hacia la honestidad colectiva y hacia la honestidad frente a la realidad que la religión, ¿no? La religión, al fin y al cabo, creo que se basa en generar un relato puramente discursivo, y la ciencia genera un discurso a través de todo un proceso respaldado por ciertos métodos que buscan obtener una cierta objetividad, aunque sabemos que, bueno, que la frontera entre objetividad y subjetividad es muy, muy difusa. Pero en este sentido yo me inclino también por mi posición de ateo, ¿no? Por el punto de vista científico, en cuanto a poder ser honestos para entender la realidad. Además, una realidad que yo me imagino como mucho más compleja a nivel teológico en la novela, porque, claro, está situada en el año 15.000, ¿no? Entonces, las personas, la humanidad, ha trascendido tanto y me imagino cómo puede cambiar eso el pensamiento, ¿no? A nivel teológico de salir del sistema solar y cómo eso puede afectar a todos los niveles, que en este caso sí que yo me imagino una sociedad que ha dejado de lado un poco los discursos, digamos, religiosos clásicos, y que sigue teniendo una religión, porque sí que esbozo, ¿no? Como algunos rituales religiosos, aunque no entro en mucho detalle dentro de la novela, sigue teniendo algo de mítico y de religioso en algunas cosas que realizan, pero esa visión, digamos, filosófico-teológica se basa mucho en la ciencia, en la tecnología, y está más influenciada por todo el tema de la relación con el otro, y el otro en esta vez se ha convertido ya en los androides, ¿no? Que han cobrado conciencia y bueno, también aquí creo que hablo bastante sobre la muerte en el sentido de que los humanos se dan cuenta, ¿no? de su finitud, y además se dan cuenta no solo porque han viajado en el espacio durante miles de años, sino porque la inteligencia artificial no está sometida a esa finitud, o por lo menos no como lo están los humanos, a la finitud biológica. Entonces ahí es un poco la visión que yo tengo en la novela e intento plasmar. Pero en este sentido, la protagonista de tu novela, Val, se da cuenta que uno de los... no es spoiler porque sale es Sí. Moisés cruzando el mar, ¿no? Se dan cuenta de que son historias del arquetipo de la defensa de lo colectivo, ¿no? Entonces, pregunta desde mi punto de vista, ¿no serían estas narrativas una forma también de recuperar el mensaje de lo colectivo? Es decir, ¿no son proyectos colectivos de vida basados en la fuerza del colectivo? Vale que la mitología hebrea, judía, etcétera, ya parte de la idea de alianza, del pacto, del pueblo elegido, etcétera, ya tienen un sentimiento de colectividad, pero es Val quien se da cuenta de que
aparte de ser cuentos, detrás de esas narrativas existe una defensa de lo colectivo. Claro, sí, sí. Cuando ella tiene esa reflexión, ¿no? Claro, ella ve estos textos como textos muy lejanos, ¿no? Como los entendemos nosotros. Entonces, cuando pasa cierta cosa, ¿no? Que está en un estado de reflexión profunda por algo negativo, muy negativo que ha ocurrido en Freud, entonces ella toma conciencia un poco y encuentra la lógica de por qué, sin a lo mejor tener las herramientas que tienen en Freud para entender la realidad, la gente en la Tierra generaba ese tipo de discursos o ese tipo de imaginarios, ¿no? Para poder hacer frente a, digamos, a preguntas trascendentales como es la tragedia, ¿no? De un pueblo a nivel, digamos, histórico y cómo, como tú bien has dicho, eso también puede formar parte de formar una colectividad y de formar una historia que luego se convierte en una historia religiosa o mítica de ese propio pueblo. Entonces creo que ahí ella como que toma conciencia y lo expresa en ese pensamiento, ¿no? Ella es una atea convencida como casi todos los florianos, ¿no? Además, por su visión de también y su formación de filósofa. Entonces, creo que ahí como que llega a comprender un poco este tipo de discursos que entendía como lejanos o como un poco, digamos, sin sentido. Es simplemente porque es como, al plantear esta dicotomía, al final la propia protagonista se da cuenta de que hay un cierto valor en esos escritos, dado su propia experiencia. Pero si seguimos avanzando, otro de los temas que mencionas en la novela es el de los modificados y limpios. Modificados son todas aquellas personas que se han realizado mejoras humanas o modificado tecnológicamente, y los limpios pues son todas aquellas personas que no lo han hecho. Sin entrar en cuestiones de transhumanismo o poshumanismo, que aún alargaría mucho más el diálogo, ¿piensas que esta será una realidad que veremos cada vez más? ¿Y cómo desvincularíamos las mejoras de lo que llaman medicinas de mantenimiento humano? Bueno, aquí tengo dudas de cómo se va a desenvolver todo este contexto en la sociedad actual. Porque sí que creo que hay como una visión bastante, bueno, digamos, influenciada por el capitalismo, de que el progreso tecnológico va a ir digamos, como una flecha hacia arriba, ¿no? Y todo este tipo de mejoras que podemos ver en distopías como Black Mirror, ¿no? Donde la gente hace o puede acceder a cosas inimaginables. Creo que tengo dudas de si van a haber estos avances tan rápidos, sobre todo por la situación material en la que nos encontramos hoy en día, donde la crisis climática creo que nos va a zarandear bastante fuerte en las próximas décadas. Y en segundo lugar, creo que si se consiguen estos avances, seguramente se consigan en primera instancia para una minoría o en petit comité, como se dice. No creo que sean como están plasmados en la novela ya, donde pueden acceder toda la población. Y si accede toda la población, en la novela también lo plasmo, ¿no? Como acceden, pero de una manera restringida, es decir, a ellos se les deja hacerse modificaciones a nivel médico, ¿no? Si les va a fallar un hígado, si les va a fallar un órgano. ¿Por qué? Porque a Fro, a la empresa, le conviene que las personas sigan produciendo y sigan trabajando. Entonces está todo muy enfocado a la productividad, a la optimización. Pero sin embargo ponen bastantes trabas y están perseguidas las modificaciones, digamos, cognitivas, donde pueden mejorar la capacidad intelectual de las personas, porque eso les puede ser contraproducente, porque las personas pueden, digamos, cobrar más conciencia o elaborar herramientas que puedan ser disidentes. Entonces, esas son un poco las dimensiones que yo veo en la novela, pero que también veo en la actualidad. Y aquí sí que tengo muchas dudas de cómo se va a evolucionar toda esta... O sea, creo que está pasando y que va a pasar, pero no sé qué dirección va a tomar en la actualidad y en los próximos años. Ahora que lo estabas explicando, trayéndolo a la vida de la realidad, no a la ciencia ficción de la novela, tal y como lo estabas explicando, me sonaba el debate que hay abierto entre habilitar y capacitar.
¿no? No sé si conoces el debate. Sí, 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 pues sí. es un poco lo mismo, ¿no? Tal y como lo explicabas, es como, bueno, ya que los troirianos pertenecen a la empresa se va a encargar de seguir habilitándote para que tú sigas, o capacitándote para que tú sigas siéndole rentable a la empresa, para que sigas produciendo. Entonces, uno de los temas que giran a día de hoy es, bueno, hasta qué punto mejorar o recuperar ciertas habilidades humanas que hayas podido perder por X motivos sigue siendo viable o simplemente sigue siéndole rentable al sistema capitalista. Bajo mi punto de vista, que siempre es todo se desarrolla dentro de unos sistemas culturales, sociales, contextos sociales determinados, que si estos contextos sociales varían, pues en principio las condiciones también tendrían que variar. Entonces, pienso que, aunque lo dibujes de esta manera la novela, en la vida cotidiana, en la realidad del día de hoy, son temas que realmente tienen un gran peso y un gran calado. Pero a medida que avanzas en la novela, empezamos a entender, y esto lo retomamos con algo que hemos hablado antes sobre el trabajo, que la colectivización de las compañías supone el fin de este capitalismo tecnológico. Pero aún así planteas que el capitalismo de Freud es capaz de morir matando. Este concepto cogido del gueto de Varsovia. En la realidad de nuestro mundo, si se diera estas colectivizaciones, como ya pudo pasar aquí en España, en las colectivizaciones agrarias, ¿piensas que el capitalismo perpetuaría un genocidio frente a su caída o planteándolo de otra manera? ¿Es posible un cambio pacífico o estamos irremediablemente destinados a una lucha armada contra el capitalismo? Bueno, yo creo que aquí sí que pienso que el capitalismo en todos sus niveles, dependiendo también del estado, donde ocurra, etcétera, pero sí que pienso que va a haber una reacción agresiva. Si esto es muy poco probable que pase ahora, por ejemplo, en países occidentales, ¿no? Que se empiecen a socializar medios de producción o colectivizar empresas, es muy poco probable. Pero si pasara, no sé si habría una intervención militar, pero creo que habría una reacción mucho más agresiva de lo que nos pensamos. Bueno, en realidad mucha gente se lo imagina ya. Pero sí que creo que habría una reacción muy fuerte, muy fuerte. Y la prueba la tenemos hace pocas décadas, cuando por ejemplo en Latinoamérica empieza a despertar, ¿no? un movimiento de carácter marxista que en muchos lugares tiende a ser muy diferente al de la Unión Soviética, con un gran apoyo de la población en el sentido de ir hacia una postura marxista, digamos, a través de movimientos de guerrilla, de lucha armada, evidentemente, como puede ser en Cuba, pero también a través de la democracia liberal, como puede ser en Chile, y en los dos aspectos acaba interviniendo de manera directa o indirecta el capitalismo neoliberal, en este caso en nombre de Estados Unidos, para fomentar golpes de Estado o para realizar bloqueos económicos. Entonces yo creo que en Europa sí que es cierto, o en Estados Unidos, quizás sería diferente, ¿no? Porque es difícil de imaginar qué pasaría si en la propia casa del capitalismo surgiera eso, ¿no? Y no en países periféricos o semiperiféricos que tienen ellos o que tienen las élites como con una visión de lugares que les pertenecen, pero que no forman parte, ¿no? de su núcleo político, digamos, más concreto. Entonces, claro, aquí cuando hablamos de lucha armada creo que es muy complicado esa vía porque hoy en día digamos, el Estado liberal tiene el monopolio total de la violencia y la verdad que yo no veo esa vía, no veo una revolución bolchevique ni mucho menos. Una, porque no estoy de acuerdo en ella y dos, porque creo que no llevaría a donde queremos. Pero sí que creo que deberemos afrontar cuotas de violencia muy grandes y si queremos, ¿no? O si nos manejamos hacia una postura
de colectivizar en general, por lo menos a los niveles que yo planteo. Quizá a niveles mínimos o de otra manera no tanto. Habrían reacciones de todo tipo, pero quizá tan violentas no. Pero sí, en este caso sí que creo que como lo has preguntado, te afirmo, que yo creo que sí. Vale. Bueno, es la dicotomía clásica de la lucha contra un sistema. Cuando se contraponen dos sistemas, solo hay dos vías, o la pacífica o la no pacífica. Y dentro de lo que cabe, pues siempre habrá que buscar las menos perjudiciales para todos los sectores, aun sabiendo que, aunque el capitalismo esté entre las cuerdas, cuando un animal está acorralado siempre te va a atacar, ¿no? Entonces, como tú bien dices, habrá que asumir unas cotas de violencia bastante elevadas si estamos dispuestos a buscar el cambio. Ahora, si acabamos siendo conformistas, pues no habrá que hacer nada, porque lo que tenemos ya nos vale, ya nos va bien. Ahora entrando un poco más en el personaje que te he dicho que más me gusta. No sé por qué, pero fue como el personaje que más me llamó la atención, que es Faber, que es el cibor ingeniero biotecnológico que trabaja en el centro de modificaciones. Dices que tiene la omnipresencia de un dios, pero no es un dios, ¿no? Entonces esto me lleva al tema que tenemos hoy en día con los modelos del CRISPR-Cas9 de edición genética, que es el corta y pega de cualquier tipo de genoma. Y aquí, pues, una pregunta un poco, volviendo a un terreno más filosófico, es: ¿piensas si la humanidad está convirtiéndose o jugando a ser Dios? Sí, claro. En todo el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? De la inteligencia artificial sobre todo, o también de la biotecnología, ¿no? A niveles de, por ejemplo, me viene a la cabeza, como has dicho antes, Blade Runner, ¿no? Los replicantes, ¿no? Hacer réplicas genéticas, ¿no? En el sentido de con material que no sea, digamos, metales, ¿no? Réplicas orgánicas de personas, clones. Pues claro, aquí esto obviamente eh, se congenia mucho, ¿no? Con todas estas preguntas trascendentales de la existencia, de la conciencia, de qué es Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo el humano se convierte en creador, ¿no? De algo que quizá pueda tener conciencia. Y entonces Faber hace un poco esa figura, ¿no? Es, digamos, un humano que a su vez ha prolongado su vida mucho por las modificaciones que tiene y se ha convertido en un cyborg, que ya es, digamos, una cosa diferente a la humana, aunque tiene mucho de ello, de esa identidad. Y luego, además, él no puede llegar a ser, digamos, lo que quiere, que es una inteligencia artificial, ¿no? El deseo de Faber es llegar a ser, digamos, un androide. Pero sí que los construye y procesa, ¿no? Una defensa de ellos a ultranza. Entonces, Faber es, digamos, de los últimos de su condición, por lo menos de los cyborgs más antiguos, que es prácticamente, en la novela lo describo como una persona que prácticamente está toda, digamos, modificada, quitando a lo mejor el cerebro y algunas partes mínimas. Entonces, aquí sí que me surgía esa cuestión, ¿no? De si las personas dan el paso, ¿no? De modificarse de una manera tan radical en este sentido, cómo les afectaría, cómo los verían otras personas, ¿no? Una humana como Val, que no tiene ninguna modificación, que es una humana como nosotros, ¿no? Cómo le impactaría ver a Faber, ¿no? Que es algo que sabe que es humano porque interactúa con él, pero en realidad ella lo ve pues entre algo que está trascendiendo al humano, ¿no? Por eso hablo mucho de la esencia de lo que es ser Dios o de jugar a ser Dios. Y luego la inteligencia artificial, ¿no? Que sale también en el personaje de Enon, que es, digamos, lo que aspira a ser Faber y que también entra de lleno en la novela y que Val lo observa ya no como si fuera como algo extraño, sino lo observa ya más naturalizado, ¿no? Porque no es la transición de humano a androide, que es Faber, sino de que ya es digamos, un ente totalmente formado, ¿no? Ya ha hecho la transición. Entonces aquí ya Val lo observa de una manera más natural, no impacta tanto como Faber, que es, digamos, el eslabón perdido, ¿no? Entre la transición, ¿no? Digamos como el transhumanismo hecho un personaje, es lo que quiero plasmar ahí.
Sí, en el mundo de hoy ya existen 5 cyborgs en todo el mundo. Mm. Y aquí en Mataró tenemos la Fundación Cyborg por Neil Harbisson. Entonces sí que existen todos estos procesos. Obviamente no está llevando tan al extremo como podemos ver en la serie de Netflix de Cyberpunk Edge Runner o en Ghost in the Shield, etcétera, donde sí que ves unas modificaciones tecnológicas brutales de pues tengo un brazo robótico y tal, sino que son modificaciones, o incluso nos podemos, bajo mi punto de vista, toda persona con un implante coclear pues ya empieza a ser técnicamente lo podríamos llamar cyborg, que tienes un implante tecnológico que te está ayudando a recuperar todo un sentido. Sobre Faber te iba a hacer más preguntas, pero llevamos 1 hora y 10 minutos y me quedan 2 preguntas por hacerte. La última considero que es la de las más importantes. Pero en la página 77 hay un párrafo en el que dices, aquí vuelvo a citar literalmente tu libro, que dices, conseguían, no diré quién dice esta frase para no spoilear, que dice, conseguían mirar más allá de su individualidad y de la época que como toda persona le ha sido encadenada por el tiempo a su tobillo, sin hacer mención a lo que está pasando en la novela para evitar spoilers, para quien no lo haya leído todavía. ¿Qué haría falta para mirar más allá de la individualidad y de la época? Sí. Yo aquí lo pienso mucho también en clave a la actualidad, ¿no? A cómo hace falta una visión a largo plazo a nivel colectivo para hacer frente a la crisis climática actual, por ejemplo. Y esos pensamientos están concretamente hilados con eso, ¿no? Porque por mi formación, por haber estudiado el máster de gestión medioambiental, pues sí que tengo muy intrínsecamente esa reflexión de que debemos pensar a largo plazo, no solo lo que va a durar nuestra vida, ¿no? sino la vida del resto de generaciones. Y sobre todo eso para la crisis climática es fundamental, ¿no? Porque claro, a nosotros nos está afectando y nos va a afectar, pero a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las siguientes generaciones mucho más. Entonces, para generar cambios en realidad a nivel sustancial muchas veces debemos asumir que quizá nosotros no los disfrutemos, pero no por eso debemos renunciar a ellos, ¿no? Y también creo que ahí hay que hacer un ejercicio, ¿no? de humildad y también de generosidad y de no pensar individualmente únicamente en ti como ser y como lo único que vas a vivir tú, sino también un poco el legado que dejas. Entonces es un poco en clave la reflexión que hago ahí en ese sentido. Para mí lo que estás evocando aquí es lo que la espiritualidad o la meditación bien entendida, no estas formas de mindfulness capitalistas, te enseñan, que es completamente la de psicocentración, que es algo que en tu novela en algunos aspectos también vas dejando caer. Entonces, para evitar este sufrimiento o estas o ir hacia esas actitudes utópicas, ¿piensas que esta desegocentración sería necesaria? O sea, dejar de mirar tanto al egoísmo, que no a la egocentración, al egoísmo y mirar más allá. Sí, yo creo que sí. Y está muy ligado también a los valores de la sociedad de consumo, de la mercantilización de los cuerpos, ¿no? De la individualización exacerbada en el capitalismo. Eh, Creo que todo se centra mucho en el individuo, se centra mucho en la identidad individual, quizá también porque no sabemos valorar o porque hemos perdido un poco esa noción de que la identidad individual se construye inherentemente a través de la relación con el otro. Y creo que debemos afrontar ahí muchos aspectos, ¿no? La sociología del extraño habla mucho de eso, ¿no? De cómo configuramos constantemente las categorizaciones del otro como grupo, como persona, cómo nos relacionamos, pero cómo eso también al fin y al cabo nos construye como individuos. Y aquí entran muchas cosas, ¿no? Pero sí que creo que es fundamental intentar no renunciar a tu identidad individual, sino comprenderla un poco con dónde se mueve esa identidad individual, que es, digamos, en ámbitos y contextos colectivos, donde muchas veces vas a tener que ceder o vas a tener que comprender a
a otra persona, a otro grupo, con diferencias y también con necesidades que muchas veces van a ser parecidas a las tuyas, que eso es lo que yo también quiero defender un poco aquí, ¿no? En plan de, si queremos hacer frente a los retos sociales como la crisis climática, vamos a tener que comprender que estamos juntos, que hay grupos sociales, como la clase trabajadora en este caso, que tiene que estar junta porque básicamente le va a afectar a todo el mundo de una manera o de otra, y la única manera de lograr alternativas es unirse colectivamente para poder hacer demandas colectivas que presionen a otros, digamos, ámbitos o agentes de la sociedad a que cedan en sus posturas para que nosotros adquiramos un bienestar mayor. Aquí el debate, lo has anunciado, está clarísimo y pienso que es de los que más va a costar cerrar o nunca se cerrará, que es si soy un individuo por mí mismo y formo parte de la sociedad al ser un agregado de individuos, o si realmente vivo en comunidad y gracias a vivir en comunidad o en sociedad desarrollo mi propia individualidad. Y yo aquí, por ejemplo, me posiciono muy en la línea de Malatesta, que dice que somos individualistas en el sentido de, pues toda mi identidad individual la vas a desarrollar y eres libre de desarrollarla como quieras, pero siempre vas a tener que hacerlo dentro de un contexto social que es el que te lo permite, y que por lo tanto tú le debes devolver el favor a la sociedad de alguna manera, que sería pensando en el colectivo y no en tú mismo. En cambio el liberalismo sabemos que va más por el pacto de individuos y soy una individualidad en frente a otras individualidades. Son de los grandes temas, pero me parece muy interesante que lo plantees también en la novela a modo de reflexión. Y ya para cerrar la entrevista, hablaremos sin mencionar qué es Sojin, ¿vale? Solo decimos el nombre. Vale. Entonces, ¿existe o existirá alguna Sojin algún día para ti? Ojalá, ¿no? No lo sé. No, la verdad que es una idealización, ¿no? Es una proyección ideal que la novela desarrollo en pocas páginas, pero sí que es cierto que creo que puede existir modelos alternativos al capitalismo. Entonces, que no son perfectos, que no son utópicos. La verdad que la utopía a veces también me genera rechazo en ese sentido, ¿no? Porque no se puede estar pensando en idealizaciones o simplificando tanto el discurso, ¿no? De buscar el cielo de la tierra. Creo que no, pero creo que sí que pueden haber, y de hecho las han habido a lo largo de la historia, organizaciones sociales diferentes al capitalismo y que sean, en este caso, o que nos garanticen unas mejores condiciones de vida. Entonces, creo que por supuesto puede existir una Sojin, no como está la novela, que creo que es una proyección idealista, ¿no? de una organización social, pero sí que pueden existir, digamos, organizaciones sociales diferentes al capitalismo, que es un poco lo que quiero aquí transmitir con esta idea. Perfecto. Pues bueno, dejamos aquí la entrevista. Recordarle a todo el mundo que esta es la novela, que bajo mi punto de vista, si sacas otro libro, estaré encantado. Ya te dije en su momento de que tienes un lore muy grande, que lo puedes explotar, que espero que lo expandas. Si haces un libro solo de Faber, por favor, también o sea, toda la historia de ese personaje considero que tiene que ser muy, muy interesante. Y nada, gracias por enviármelo, y si quieres decir algo más sobre la novela, perfecto. Si no, pues lo dejamos aquí a la espera de La pérdida de la historia 2. Muy bien. Es muy posible que haya otra novela, ¿no? Relacionada por lo menos. Aunque no sé el tiempo que va a demorar. Y nada, simplemente agradecerte, darme el espacio, haberte leído la novela también y bueno, la entrevista tan interesante, ¿no? Que creo que le ha sacado mucho jugo a la novela y has captado muy bien prácticamente todo lo que yo he ido reflexionando. Yo creo que no te has escapado casi ninguna. Y nada, simplemente eso. Si quieres te devuelvo la novela con todas las anotaciones que he hecho, ¿eh? O sea, no te preocupes. Vale, pues nada, lo dejamos aquí. Muy bien.